como, como socios de Raíces Francesas. En esta ocasión seguiremos presentando el libro de 500 años de presencia francesa en México. Este año está dedicado a la celebración de los pluricentenarios y nosotros no somos la excepción. Seguimos festejando pues, ayer, que fue ya los 200 años de la firma del Acta de Independencia. Acabamos de pasar ya por fin la entrada del ejército trigarante. Así que, bueno, creo que estamos concluyendo el calendario cívico de los bicentenarios, pero nosotros continuaremos con nuestros festejos del bicentenario de la llegada de los hermanos Arnaud y el quinto centenario de los orígenes de la comunidad de la presencia francesa en México. En las reuniones anteriores hemos tenido oportunidad de revisar lo que ha sido la historia en general de la comunidad francesa en México. Hemos también abordado el caso de algunas regiones, en particular Veracruz, Puebla, que las vías de entrada naturales al país. Y ahora vamos a continuar también hablando de otras regiones de la presencia francesa en el interior de la República, en otros estados que luego no se mencionan tanto. Muchas veces la atención se centraliza, como el resto de la investigación histórica, muchas veces. Hoy, bueno, estamos tratando de procurar balancear, dar una visión justamente más completa de cuál ha sido la ocupación y las actividades de los franceses a lo largo de estos 500 años y a lo largo y ancho del país, como bien decía el anuncio de Casa Tardán, de Sonora a Yucatán, pues aquí estamos presentes. Y hoy vamos a hablar específicamente de Guadalajara, de Querétaro, Morelia y Oaxaca. En los cuatro tenemos, obviamente, presencia francesa importante. Guadalajara ha sido históricamente un núcleo con mucha presencia francesa. Querétaro ahora se está está adquiriendo también una gran preponderancia, con presencia de empresas, escuelas, en fin, ya nos hablará Gerardo al respecto. Pero por lo pronto, bueno, pues quiero agradecer a nuestros panelistas, le llamaré, a nuestros participantes de hoy, no solo su participación en el libro, sino, bueno, hoy su presencia aquí en vivo para comunicar con nuestro público y que nos expliquen un poco más de lo que no han podido abordar, de lo que no se vio impreso en el libro acerca de sus investigaciones y más detalles que quieran aportar y también, obviamente, la posibilidad de responder a las preguntas, de las dudas o comentarios que puedan tener nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros auditores, ¿va? Muy bien, así que, pues, vamos a empezar. Les voy a dar la palabra uno por uno, en el orden en que aparecen sus participaciones dentro del libro. Así que para empezar con la terna, voy a dar la palabra al doctor Sergio Valerio Ulloa. Sergio Valerio vive en Guadalajara, donde nació. Voy a tener que resumir su currículum porque es realmente impresionante, muy largo. Es profesor investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara, doctor en Historia por el Colegio de México, maestro en Economía de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Y bueno, los temas de investigación que manejas sí, son en torno de la historia rural, agraria, empresarial, enfocada particularmente a la historia regional en el occidente de México, historia de historiografía de México. Entre sus numerosas publicaciones, hay dos que quisiera destacar por cuanto atañen a nuestro tema, que son Empresarios extranjeros en Guadalajara, en el Porfiriato, durante el Porfiriato, publicado en 2002, y Fábricas de Francia, Historia de un almacén en Guadalajara, del 2010. Así que, bueno, sin más preliminares, doy la palabra a Sergio, agradeciéndole que esté con nosotros. Muchas gracias, Sergio, bienvenido y adelante.
Bien, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes y también pues a publicar una parte de mi trabajo en el libro que estamos comentando esta noche. Si quieren poner las diapositivas, por favor. Los primeros franceses que llegaron a Guadalajara llegaron a mediados del siglo XIX. Entonces, la ciudad de Guadalajara tendría como unos 63,000 habitantes. Era la segunda ciudad en tamaño del país. Los primeros inmigrantes franceses comenzaron a establecer sus tiendas, pequeñas tiendas, en el centro de la ciudad. Y aquí tenemos un pequeño plano de cómo se estuvieron estableciendo los almacenes comerciales en torno a lo que era la Plaza de Armas, la Catedral y el Palacio de Gobierno. Entonces, las pequeñas casas comerciales eran, vendían pues todo tipo de artículos importados que llegaban de Europa y de Francia y las vendían principalmente a las clases medias y altas de Guadalajara. Estos almacenes comerciales poco a poco fueron desarrollándose y comenzaron a tener más presencia en lo que fue la ciudad de Guadalajara y su entorno regional, su entorno rural. Entonces las tiendas comenzaron a atraer también más clientes de zonas mucho más alejadas y mandaban agentes para que fueran a vender sus mercancías a distintos pueblos del interior del estado y de la región del occidente, ¿no? Esto significó que los almacenes comerciales comenzaran a crecer y entonces demandaron un poco más de trabajadores y empleados. Y por eso se dio también, como en muchas otras partes de México y del país, que comenzaron a traer a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos de las zonas rurales de donde llegaron estos inmigrantes. En Guadalajara principalmente fueron barcelonetes los que llegaron a situarse en Guadalajara. Y en esta gráfica, en este cuadro, tenemos el nombre de los almacenes comerciales, los propietarios, las compañías que formaron y el año de fundación de estas fábricas, de estas almacenes comerciales y el nombre de los socios, ¿no? Como ven, aquí en el nombre de los socios ustedes podrán identificar los apellidos que vienen especialmente de la región de los Bajos Alpes al sur de Francia, ¿sí? Continuamos con la siguiente, por favor. Y en términos muy particulares tenemos ya la historia de cada uno de estos almacenes comerciales. La ciudad de Londres fue uno de los primeros almacenes que se establecieron en la ciudad, más o menos hacia 1851, en la década de 1850, con los socios principales que fueron Teófilo Lebre y los hermanos Clement y Auguste Gandour, quienes se asociaron para especular con la compraventa de casas en el centro de Guadalajara y después establecieron lo que fue la casa comercial de la ciudad de Londres. La historia de este almacén lo trato de manera muy puntual en un libro que publiqué en 2015 que se llama Los Barcelonets en Guadalajara durante el siglo XIX y siglo XX. Está publicado por la Universidad de Guadalajara y el Instituto Mora. Entonces ahí hablo de cada uno de los almacenes comerciales, su trayectoria y los distintos socios y las formas de organización que tuvieron los almacenes comerciales. Adelante la siguiente portada. Otro de los almacenes comerciales muy cercanos a lo que es la Plaza de Armas es la ciudad de París, que está en una esquina de las Plazas de Armas frente a Catedral y el Palacio de Gobierno, ¿no? Eh, Estos almacenes comerciales que empezaron como pequeñas tiendas, comenzaron
con una modalidad que era la compañía en comandita. Y entonces tenía muy pocos socios, en donde uno de los socios o uno o dos eran el socio capitalista y los otros eran los socios industriales. El socio capitalista era el que aportaba el dinero y los socios industriales eran los que se dedicaban a administrar y dirigir la casa comercial en Guadalajara, y entonces eran los administradores, ¿no? Mientras el socio capitalista podría estar en Europa, en Francia, y desde allá mandaba todas las mercancías, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, una de las casas principales, además de las fábricas de Francia, que es ya muy famosa, es la Ciudad de México. Esa también está en las calles céntricas de Guadalajara. Se fundó en 1880 con los socios Adrián Berlier y Eugène Cogordan. Y los edificios que ahí se muestran ya no existen porque se derrumbaron para ampliar las calles. Pero este era uno de los edificios más interesantes de la ciudad, que estaba justo frente al Palacio de Gobierno, ¿no? Esta también compañía duró hasta principios del siglo XX, y los principales dueños después de los socios fundadores en las siguientes décadas fueron los hermanos Luis y Antonio Gas, y se asociaron también con Élisée Reynaud, y decidieron invitar y admitir también como nuevo socio a Edward Gaimard, quienes establecieron pues una compañía, y los socios también se cambiaban cada cierto tiempo. Y entonces cuando un socio ya pasaba 20 o 30 años en Guadalajara, decidía retirarse del negocio y regresar a Francia, ¿no? Y desde allá pues seguía un poco al tanto de cómo iba el negocio, recibiendo sus ganancias, sus eh, ganancias de dinero, y desde allá pues se podía también estar al tanto de cómo iban los negocios en Guadalajara, ¿no? Hay mucha correspondencia, al menos en mi trabajo sobre los Barcelonet, encontré correspondencia desde allá, que estaban enterados totalmente de cómo iban los negocios, les mandaban informes, y había una muy, muy frecuente correspondencia, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bien, una de las casas más conocidas del cual también le dedico un libro a este almacén comercial son las fábricas de Francia, que fueron de los Fortulbec y compañía. Entonces, estos fueron una de las principales emblemas del comercio de Guadalajara, todavía hasta hace unos 2 años, en donde las fábricas de Francia estaban ubicados en el centro de la ciudad, y eran emblemáticos porque todo el mundo como referencia tenía que las fábricas de Francia estaban en la esquina de Juárez y 16 de septiembre. Pero la casa en la que se construyó el almacén, que era una casa antigua de tipo colonial, hacia 1898 se derrumbó para construir este edificio estilo francés. Este edificio se construyó entre 1898 y 1905 más o menos, ¿no? Y este fue uno de los edificios más elegantes de la ciudad de Guadalajara. Albergaba el almacén, que tenía 4 plantas, como lo ven aquí. En la última planta era donde habitaban los directivos, socios directivos y los empleados de las fábricas de Francia, ¿no? Entonces, pues los empleados se pasaban casi todos los días en el almacén. En la mañana bajaban a trabajar, y luego a mediodía comían acá arriba. Acá tenían la cocina, y ahí los atendían, ¿no? Y dormían, tenían los dormitorios. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva.
Esta es otra de las fotografías muy interesantes de las fábricas de Francia que nos muestra el público, los eh, clientes que iban a las grandes baratas, las sensacionales baratas que hacían las fábricas de Francia. Esta es una fotografía de 1924, pero fue clásico que los almacenes comerciales franceses hacían ese tipo de promociones para que los consumidores fueran a los almacenes comerciales y aprovecharan los descuentos que anualmente hacían, ¿no? Eran las grandes baratas que en los periódicos se promocionaban mucho y entonces ya seguían como una táctica para atraer la atención de los clientes. Fue muy famoso la barata Forbeck en las fábricas de Francia. La barata Forbeck era la síntesis de los apellidos Fortul, Beck, que eran los socios de las fábricas de Francia. Entonces, conocían como las baratas Forbeck durante mucho tiempo, ¿sí? Adelante la siguiente, por favor. Este es otro edificio muy bonito también, de 4 plantas, que es el Nuevo Mundo, todavía existe, está a mano izquierda del Palacio de Gobierno. Ahora son las oficinas de recaudación del gobierno del estado, es una de las oficinas, y todavía se conserva muy bien. El anterior de las fábricas de Francia ya no se conserva porque se ampliaron las calles y entonces tuvieron que derrumbar las fachadas. Pero fue terrible porque se perdió ese patrimonio arquitectónico, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, este es uno de los socios principales del almacén de la Ciudad de México, es Eugène Cousin. Él tiene un diario muy famoso, es el diario de Eugène Cousin cuando fue la Revolución Mexicana y que tuvo su impacto en Guadalajara. Entonces, lo que describe ahí Eugène Cousin es precisamente el momento en que entran los villistas a Guadalajara y las luchas que estaban teniendo con los carrancistas. Entonces, la forma en que él relata estas vivencias son fundamentales, ¿no? Para conocer más o menos el efecto que tuvo la revolución en estos almacenes comerciales. Sobre todo, pues la inestabilidad política, pero también económica, porque se da una devaluación total del dinero, empiezan las monedas, estas villistas, carrancistas, los billetes revolucionarios, y todo esto pues tiene en una situación muy difícil a los almacenes comerciales. No pueden este, asegurar pues que sus mercancías puedan ser vendidas y que obtengan un dinero que valga al menos durante cierto tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, aquí vemos en estas fotografías que dicen más que 1000 palabras, ¿no? El, los empleados y socios de las fábricas de Francia. Aquí al frente, en medio, tenemos a lo que son los socios de esta época, y atrás y a los lados tenemos a los empleados de las fábricas de Francia. Entonces tenemos también al fondo pues lo que era el edificio. La siguiente, por favor. Este es el mostrador muy lujoso también que tenían las fábricas de Francia. Si lo ven, el decorado del interior de las fábricas de Francia está muy, muy lujoso. Las escaleras de al fondo también se nota que es un trabajo artístico de la composición que tiene este edificio, y que fue el edificio de las fábricas de Francia hasta 1948, que fue derrumbado totalmente. Pero aquí se muestran los detalles de este magnífico edificio y de cómo eran los empleados. Si se fijan ustedes, todos los empleados tienen una presencia muy elegante, todos están de traje y corbata, y es así como atienden a la clientela, que se sientan en estos banquitos para ser atendidos personalmente por cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos a los clientes, a las clientas, que están esperando pues que los atiendan, que están siendo atendidos por los mismos empleados.
Adelante, por favor. Bueno, tenemos más escenas de los empleados, cómo se organizan todas estas estantes de telas y el trabajo que ellos desempeñaban, que era un trabajo arduo, diario, desde la mañana hasta la noche, y no descansaban porque se la pasaban todo el día parados aquí atendiendo a los clientes que iban a comprar ahí en las fábricas de. Siguiente, por favor. Los distintos departamentos que ubicaron a las fábricas de Francia dentro de este edificio, pues eran también característicos. No había departamentos para damas, departamentos para hombres, departamentos para blancos, etcétera. Esta es una fotografía que nos muestra el departamento de damas, pero también nos muestra que había trabajadores de los dos géneros, tanto hombres como mujeres. Y entonces es una cuestión muy importante destacar que desde ese momento, desde ese tiempo, ya estaban integradas al trabajo de las fábricas de Francia una considerable cantidad de mujeres empleadas. Siguiente, por favor. Esta es una fotografía que nos dice más o menos cómo era la administración de estas fábricas de Francia. Este es el departamento de contabilidad, supongo, donde se llevaron a cabo pues todas las cuestiones financieras, de contabilidad y administrativas. Siguiente, por favor. Este es uno de los que se llaman mostradores, ¿no? O aparadores, visto desde la calle, en donde nos está mostrando la cantidad de objetos que se venden en las fábricas de Francia. Y en este caso se está festejando el 16 de septiembre de 1898. Y entonces estos galardones que tiene aquí nos dicen que la época a la que perteneció esta fotografía. Adelante, por favor. Este es otro almacén que es el Nuevo París y aquí lo que nos refleja es las mercancías que está vendiendo, que son principalmente cerámica y cristalería, ¿sí? No es igual que las fábricas de Francia que están más especializadas en ropa y otros productos. En este del Nuevo París venden principalmente esta cristalería y artesanía. Adelante, por favor. Vemos el Nuevo París en sus detalles más importantes y vemos diferentes pues, conceptos del almacén comercial. Siguiente, por favor. Hasta herramientas vendía el Nuevo París, como vemos aquí, bicicletas, máquinas y todo. Adelante. Bien, estas son las herramientas. Entonces, no es nada más lo que los almacenes comerciales, estos característicos de ventas de modas y de ropa, sino que también había mercancías que eran para la industria y para el trabajo. Adelante, por favor. Nuevamente, en otro de los pisos de las fábricas de Francia podemos ver que también hay estas tipos de artesanías para vender al público, pero en los distintos departamentos que había. Siguiente, por favor. Vemos las alacenas que están al fondo, ¿sí? En donde se organizaban todo tipo de productos y mercancías como botones, ovillos, listones, hilos, y que en estos cajones pues se podía atender a los clientes que estaban necesitando esas mercancías para poder pues hacer costura ellos mismos. Siguiente, por favor. Y bueno, es estas dimensiones del almacén comercial lo que nos impresiona. El fotógrafo capta muy bien toda la arquitectura de este edificio de las fábricas de Francia. Siguiente, por favor. Y una vez más, pues él es un fotógrafo que es muy conocido en Guadalajara, que capta todas estas espacios de las fábricas de Francia. Siguiente.
la moda, que es muy importante para las élites y las clases medias, fue introducida por esos almacenes. El gusto por el vestir, por el buen vestir, por la moda, se adquiría en las fábricas de Francia, en el Nuevo Mundo, en el Nuevo París, y era pues muy distintivo para los sectores de la población para poderse vestir a la moda sobre todo europea. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a continuar con las exposiciones para darle más rápido a este. Finalmente, estas últimas diapositivas nos muestran cómo a partir de la publicidad, que también es algo que se incorpora a las tácticas de estos almacenes comerciales, aparecen en los principales diarios de la ciudad de Guadalajara. Utilizan por primera vez también estos elementos de publicidad de los almacenes comerciales franceses en Guadalajara y pues los vemos diariamente, ¿no? Y con eso yo creo que se concluye la exposición. Adelante. Muy Bien. bien. Bueno, Pues pues qué eso, belleza de fotografías, ¿eh? esas las obtuve allá en el Museo de Barcelona. Ah, mira. ¿Y cuál es el nombre del fotógrafo? El fotógrafo, déjame acuerdo, ahorita me acuerdo, no, Bueno, ahorita está ahí la que te firma, pero acuerdes. no me acuerdo bien el fotógrafo, pero está muy bien identificado quién es. Ok. Bueno, ya estoy dando el mal ejemplo con preguntas. Mejor las preguntas las dejamos para el final. Ahorita para mayor comodidad vamos a seguir dando curso a las intervenciones. Y para ello les presento entonces a Gerardo Proal, quien interviene desde Querétaro. Gerardo es administrador de empresas, bueno, empresario reconocido, fue presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro, también tuvo participación en el sector público como diputado local, también como secretario de Economía del Ayuntamiento de Querétaro. Además, bueno, también es periodista, columnista en el Universal de Querétaro, pero también tiene su faceta artística, que vamos a ver un poco ahora en su intervención, como fotógrafo artístico, y aparte, bueno, ha exhibido en México, España, en Holanda también, publicado libros, recibido distintos reconocimientos, así que sin más preámbulos, agradezco, Gerardo, tu presencia y te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un verdadero honor y un enorme privilegio el poder compartir con ustedes algunos comentarios o algo de la experiencia personal en la participación de este magnífico libro. La verdad es que se siente uno muy honrado de poder colaborar de una manera modesta, pero al final del día con el interés y el deseo de sumar a dejar un testimonio de lo que son estos 500 años de presencia francesa en México. Y quisiera, si me permiten, solicitarle a Rosario si me autoriza a compartir pantalla para poder entrar con una presentación. Gracias. Sí se ve ya, ¿verdad? Ya. Bien, pues mi colaboración se tituló Los franceses en Querétaro. La verdad es que lo hice a partir de una experiencia personal. No soy historiador, no soy investigador. Reuní experiencia de lo que conocí de mi familia, de algunos amigos de la misma, todos ellos con las raíces francesas y con la oportunidad de poder compartir lo que fue la experiencia a partir de mi abuelo, que fue quien llegó de la zona de Barceloneta. Él nació en Focul y vivió en Barceloneta, llegó a México y aquí echó raíces y de alguna manera mantuvo también alguna presencia allá en Barceloneta. Querétaro, pues como ustedes saben, es una ciudad ubicada en el centro del país, con una economía muy pujante, una ciudad que ha tenido una participación fundamental en etapas y momentos tanto célebres como difíciles de la historia de México, en independencia, en la reforma, en la Constitución, pero también
en la firma del tratado, cuando cedimos espacio a Estados Unidos. Hay una gran riqueza histórica y cultural en esta ciudad, pero al paso de los años, siendo un punto que conectaba la capital del país con los diferentes puntos, tanto hacia el occidente como al norte de México, pues jugó un papel muy importante en los temas de actividad comercial y de actividades que le fueron reconocidas en el ámbito ganadero, una cuenca lechera, en algunas otras actividades de carácter agrícola, hasta que finalmente fue tomando forma lo que llegó a ser una gran vocación de carácter industrial, comercial, que le ha marcado hasta ahora este designio, y en los cuales esta relación entre México y Francia, pues aquí ha jugado también un papel muy importante. Mi abuelo llegó en el año de 1904 en un barco muy parecido a este, que se llamaba la Champagne. Aquí es una foto que tuve la fortuna de que me obsequiara un amigo de mi padre, don Víctor Meirán, donde la firman algunos de personajes importantes como Clemente Jacques, como Luis Carpentier, Max Michel, el señor Meirán y mi abuelo, como un recuerdo. Lo firmaron de ese año, desde 1900, a principios del siglo hasta 1955. Yo creo que en alguna oportunidad que se reencontraron, pero dejó también un testimonio de esa relación y el cuidado que había de vínculo entre quienes forman parte de esta comunidad. Aquí tengo en un testimonio de cuando llegó mi abuelo. Él llegó solo al puerto de Veracruz a llegar a trabajar para el puerto de Liverpool. Arribó, como lo decía, en 1904. Posteriormente, por alguna razón de negocio, yo quiero considerar que fue cuando inició o estaba ya gestándose el movimiento de la Revolución Mexicana, lo mandaron a intervenir una negociación en esta ciudad, y a él pues le gustó la plaza, decidió quedarse y decidió adquirirla. Aquí se casó con mi abuela, que era queretana, con mi abuelo Luis Roal, se casó con Esperanza Susán, y formaron una familia de 6 hijos, 4 mujeres, Alex, Esperanza, Marcela e Ivonne, y 2 hijos, mi tío Luis y mi padre Clemente. De ellos tuve por la suerte ya de verlos, de conocerlos en algún tiempo. Mi tío Luis murió cuando era pequeño, mi abuelo cuando yo tenía apenas 2 años, pero mi padre siempre conservó mucho el recuerdo y la plática de lo que era el cariño al interior de su familia, y sobre todo el respeto, el amor por esas raíces francesas. Yo recuerdo invariablemente cada 14 de julio él celebraba la fiesta francesa, hacía esta conmemoración en casa, eventualmente se reunía con sus amigos y hablaban algunos, además del francés, esta parte de los dialectos o algo que se hablan allí en la zona del Valle y demás. Era algo, lo que no tuvo mucho es que nos enseñara. Yo no aprendí realmente a hablar el francés, algunos de mis hermanos sí, y es cosa que apenas lo estoy intentando ya realizando en la actualidad. Pero él fundó con él se casó con mi madre María de los Ángeles y tuvo 10 hijos. Yo soy el 9º de ellos, y tuvimos la oportunidad de participar ya en el trabajo de la negociación comercial que él llegó. Que fue también, como muchos, y lo platicaba el doctor Valerio, el tema del título de la Ciudad de México, un nombre muy recurrente en los negocios de la comunidad francesa. Se estableció aquí en Querétaro, en la zona del centro, justamente en las avenidas de Juárez y Madero, muy cercana. Primero tuvo una ubicación sobre la calle de Madero y después se mudó a la esquina donde vemos en la foto del lado izquierdo, la ubicación donde arriba estuvo el que se llamaba el Hotel Internacional. Un dato estrictamente anecdótico, donde ahí por accidente y de paso nació Ana Luisa Pelufo, una de las artistas. Ana le tocó el nacimiento justamente en ese hotel, y eventualmente visitaba para recordar. En el año fundaron esta negociación de la Ciudad de México en el año de 1857. Hemos visto ya en algunos registros históricos una
familia de apellido Helguera, con algunos socios franceses, que supongo fueron la familia Giavelli, a quienes posteriormente mi abuelo les adquiere el negocio en esa parte de negociación. Él se queda y desde los principios del siglo XX hasta el año de 1992 estuvo operando. Fue sin duda el almacén más importante en la ciudad, ubicado en el centro con una gran diversidad. El edificio que en aquel año de 1946, cuando se inauguró ya esa nueva versión, sigue siendo un referente de haber tenido el primer elevador en la ciudad, y hasta la fecha pues mucha gente lo recuerda con afecto y cariño. Mi abuelo pues involucró también de manera importante en tareas como la Cámara Nacional de Comercio, en todo aquello que tenía que ver en actividades tanto sociales como de negocios que eran importantes. De aquí, bueno, algún par de testimonios de cómo no encontré desafortunadamente muchas de las fotografías. Aquí hay dos donde muestran alguna de los años 60 y otro ya de los años 80. Y aquí, pues como dato curioso, una medalla que conservé de un premio, el primer lugar de un premio de aparadores en el año de 1928, otorgado por la Cámara de Comercio. Había una participación importante del establecimiento, que estaba dedicado a la venta tanto de ropa y novedades. Se destacaba obviamente zapatería, juguetería, regalos, cristalería, perfumería, telas, obviamente todo lo de ropa y una gran diversidad de artículos en una época dorada que tuvo hasta el año de 1970, cuando por razones de crisis decae y queda en un primer piso. Yo comienzo a trabajar y a colaborar por ahí a los 12 años, muy pequeño, junto con mis hermanos. Asistíamos y comenzábamos a hacer tareas de forrar las cajas, de llevar los cortes, abrir, cerrar. Todavía había la costumbre de cerrar al mediodía, cosas que iban creciendo y evolucionando con este Querétaro que todavía no despertaba. Querétaro es una ciudad que mantiene un ritmo muy tranquilo de crecimiento. Realmente los dos primeros tercios del siglo pasado, y es hasta la década de los 80 cuando comienza a consolidar, como lo decía, su vocación industrial. Se viene después del desafortunado acontecimiento del terremoto de 1985, cuando mucha gente decide venir y comienza a tener una importante transformación, a hacerse una ciudad más abierta, más cosmopolita, donde asisten también más presencia de comunidades extranjeras. Sin embargo, como lo comentaba, al igual que muchos otros puntos del país, la presencia francesa pues se da desde mediados del siglo XIX también, y se viene desarrollando fundamentalmente en estas actividades de carácter comercial. Y ya después que cambia a lo que es el giro industrial, es cuando se modifica. Aquí un testimonio de los reportajes que se hacían cuando alguna ocasión, todavía viendo mi padre, estábamos ahí, platicábamos de lo que había sido la historia del negocio, que cerró en el año de 1992. Ya aquí en esta foto de la derecha, mis padres recibiendo del ayuntamiento el reconocimiento a la Ciudad de México por más de 130 años de haber estado abierta en la ciudad de Querétaro. En una transformación se cerró el centro de la ciudad, se hizo peatonal. Esas transformaciones que eventualmente van sufriendo las ciudades y que, aunque siempre son para bien, pues hay facturas que pagar, y una de ellas fue el comercio en general. Muchos establecimientos tuvieron que dejar de operar. Hoy día, ya en estos últimos años, la comunidad francesa, que en los 80 estaba alrededor de 300 personas, hoy supera en datos que comentaron con una reciente visita del embajador justamente la semana pasada, que supera ya las 800 personas. En el libro se pone esta breve síntesis que elaboró el entonces cónsul. Y hablando de empresas, pues se ha venido manejando mucho el tema tanto
de industrias que han tenido que ver con las llanteras, Michelin, en el tema de participación también en la industria textil. Hoy día, de una manera muy, muy importante, además de la industria automotriz y de alimentos, pues está este nuevo auge que se ha adquirido ya en el presente milenio, que es la industria aeronáutica. Con una gran participación ha hecho que la comunidad se integre y que se sume también una infraestructura muy importante en materia académica, educativa. Hay varias instituciones, además de la propia Alianza Francesa, que ya tiene una gran tradición aquí en la ciudad y en el estado, pues también hay varias instituciones más que se han conformado y que de alguna manera le van dando un marco importante. Cada año se celebra aquí en la ciudad la Feria de Comunidades Extranjeras, y la participación de la comunidad francesa siempre se destaca. Es un tema muy importante. Y para quienes hemos vivido, yo quisiera, nada más, digo, aquí son dos fotos justamente que tomé de los medios de la semana pasada, la presencia del embajador de Francia, donde hablan nuevamente de seguir haciendo inversiones en materia productiva, de medio ambiente, de infraestructura y de intercambio cultural. Se han dado cosas que mantienen una sana y extraordinaria relación entre los países a partir de estas actividades. En esta primera parte, un poquito de compartirles este tema histórico, yo quisiera entrar a un segundo punto muy importante, que es para mí el tema de reflexión. Como fotógrafo, como artista, algo siempre habla un tema de carácter emocional y de vivencia, que es el complemento de todo aquello, las preguntas y el interés que surge en nosotros de conocer sobre las raíces, de buscar, encontrar muchas respuestas a las preguntas, el por qué, el tratar de imaginar y pensar aquellos hombres que salieron a la aventura de embarcarse y buscar nuevos horizontes. Por eso quisiera también pues mencionar y dedicarle en esta parte de reflexión con todo el cariño, particularmente a mis nietos, a Julia, a Santiago, a José Tomás, y de manera muy especial a Andrés, que apenas antier acaba de llegar a ver la luz en este mundo, en la idea de una esperanza de conservar y de mantener las raíces, que ha sido, pues, lo creo, uno de los propósitos fundamentales también del libro. He tenido la oportunidad como fotógrafo de viajar, de hacer registro de imágenes, de cuidar, bueno, ¿quién no sucumbe ante el encanto de París, de ver las calles, las costumbres, las construcciones, la arquitectura? Me lo decía algún amigo, la primera ocasión que tengas oportunidad de conocer Europa, de ir y de ver, te va a cambiar. Yo amo profundamente también mis raíces mexicanas, mi país, pero sin lugar a dudas siempre he mantenido ese deseo de fortalecer, de honrar la memoria y el legado, el esfuerzo, el porqué de lo que particularmente en este caso mi abuelo Luis hizo al venir a correr una aventura a un país donde finalmente logró no solo mantener sus raíces francesas, sino echar nuevas raíces y construir lo que es una mezcla. En alguna de las charlas que habían dado sobre la presentación del libro se hablaba de esta experiencia de quienes vienen y mantienen de manera muy férrea sus raíces, quienes las mezclan y se adaptan sin perderlas del todo un poco a las raíces del país donde llegan a radicar, y de manera también a quienes después somos ya legado o descendencia de estas personas que a lo mejor no tenemos toda la información, pues ese mantener y buscar los comentarios que nos permitan rescatar y honrar aquello que no tuvimos la oportunidad de conocer tan de cerca. Cuando yo pude platicar con mi padre y tenía todo el interés de hacerlo, ya mayor, con esta vivencia emocional, mi padre ya sufría de Alzheimer y se me quedaron muchas cosas, por eso me surgió este deseo, y creo que esta oportunidad pues se convierte en una manera de honrarle y de darle también esa parte. Bien, Marisa tiene los lugares, como decía, de repente en un atardecer el sol
calles, el tráfico, los monumentos, esa riqueza, el honrar la bandera, todas esas características culturales de idioma y de muchas cosas que han hecho que el pueblo francés sea uno de los pueblos que valoran mucho todo el tema que tiene que ver con las costumbres y con todo ello lo honra, ¿no? He tenido esa fortuna, aquí un testimonio de esa tragedia de Notre Dame y de algunos otros espacios que bueno, pues a cualquiera nos cautivan. De igual forma, en el camino, bueno, pues conociendo, cuando quise ir a conocer Barcelonet, llegamos a la ciudad de Lyon, otra experiencia formidable de compartir y de ver esos espacios tan llenos de riqueza, de algo que nos alimenta el espíritu, los ojos y el sentido de la admiración y el respeto. Y entonces creo que esta parte del arte y la cultura pues permite fomentar mucho ese respeto entre las personas y por supuesto también entre los países. Aquí de camino, ya viendo algunas riquezas de este paisaje rural, de los pequeños poblados, de las montañas, de esos espacios que uno no tiene la fortuna de ver tan seguido como quisiera y menos en la actualidad en nuestro propio país, ¿no? Quisiera uno poderse desplazar con toda esa libertad que aquí se ha perdido y que en otros lados se puede, pero que sin duda se recuperará. De igual manera, bueno, ya llegando a Barcelonet, imagínense ustedes como mexicano coincidir con las fiestas y ver a México vistiendo y estando presente desde su ayuntamiento, en su plaza principal, en el propio museo, el encontrar y ir descubriendo esas raíces y esa fortuna de ver un pueblo que nos ha dado tanto y que sin lugar a dudas, cuando yo le platico a amigos y a todos, no caben en creer que exista tal vínculo, porque estoy cierto que la riqueza y el intercambio de Francia con México es muy amplio, pero particularmente Barcelona tiene un lugar que se ha ganado por todo lo que ha sido ya este intercambio prácticamente, como lo comentaba Jacques, de 200 años, ya 2 siglos de esta enorme riqueza que hasta la fecha sobrevive y sigue fortaleciéndose. Sí, las calles vestidas, los festejos y los lugares en esa plaza donde imagino al abuelo, imagino a mi padre, que entendiendo también aquellos momentos, mi padre nació en el año del 17 y se fue muy chico, llegó allá seguramente recién terminada la Primera Guerra Mundial, en momentos donde había que reconstruir, que reafirmar nuevamente todas las cuestiones y aunque se antoja muy interesante, seguramente no fueron momentos fáciles, pero creo que esta acción de honrar la memoria como se tiene en este monumento, en estas plagas donde se agradece, dicen que la gratitud es la memoria del corazón indiscutiblemente, y que uno llegue como mexicano y pararse frente a esta placa y ver el reconocimiento a los ciudadanos mexicanos a ese intercambio, no hay otra palabra que el reconocimiento, el orgullo, el respeto y sobre todo la emoción de saber que la vida queda aquí en un testimonio. Dicen que las personas morimos 2 veces, la primera cuando dejamos de respirar, pero la segunda es cuando se olvidan de nosotros. Y justamente este libro, este trabajo hace que las personas no mueran, que quede el recuerdo y que se fortalezca mucho de lo que aquí se ha comentado. Y finalmente, pues dejar en la idea con esta imagen de Nuestra Señora de la Guarda allá en el puerto de Marsella, en un barco, ¿no? Creo que en el tema de la migración, que sigue siendo uno de los temas más trascendentales, particularmente en la actualidad, que siempre se inicia muchas veces con sueños y que a veces son destruidos por realidades, pero que afortunadamente muchas de ellas, como mucho de lo que aquí estamos comentando, genera frutos y logra muy buenos resultados, pues no hace otra cosa que seguir picando
el ánimo de que nos embarquemos siempre en una nueva aventura de la vida. Por eso leer este libro es, de alguna manera, aventurarse en la propia vida de lo que ha sido esta relación, pero no lo pienso solo a lo que fue, sino seguramente en todo lo que propiciará más adelante. Es esta plática y les agradezco mucho la oportunidad de participar. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias por compartir estas fotografías que complementan, ¿no?, el lado histórico de una ponencia. Me gustaría nada más rescatar un punto muy importante que dices, de lo que compartiste, de querer charlar con tu padre y desafortunadamente ya era un poco tarde para poder recuperar toda la información que posee. Es un aspecto que nosotros en Racine, en Raíces Francesas, procuramos, insistimos mucho en ello. No dejemos de charlar, de preguntarle a nuestros mayores mientras los tengamos, porque no sabemos, cuándo se puede perder esa mina de información. Y bueno, ahora que hablabas también, mencionabas de la Alianza Francesa, la importancia que tiene. Esto nos lleva a nuestra siguiente ponente, Marie-Louise Olivier, porque ella, en Morelia, de donde es nativa, ella ha sido académica, profesora, muchos años, más de 35 años, fue directora de la Alianza Francesa, lo cual, bueno, también llevó a que obtuviera las palmas académicas como un reconocimiento a su labor como embajadora de la cultura francesa en Morelia. Como acabo de decir, Marie-Louise nació en Morelia, es hija de Louis Olivier, quien fuera con los Tron socios en una fábrica de aceite y manteca vegetal, una fábrica que tuvimos oportunidad de visitar con un grupo de raíces francesas hace ya algunos tiempos. De los participantes aquí tenemos a Mari Carmen y Sergio, que si mal no recuerdo estuvieron en ese viaje en 2009, que estuvimos en el festejo de Acuicio del Canje, una ceremonia importante, y bueno, hubo un importante encuentro y convivencia con la comunidad francesa en Morelia. Así que bueno, muchísimas gracias, Marie-Louise, por estar aquí. Paso el micrófono. Bienvenida esta noche. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer el que me hayan invitado a la publicación del libro de Racine Française. Me dio muchísimo gusto porque siempre ha sido mi inquietud dar a conocer la epopeya de los franceses que llegaron a México. Después también realmente no preparé fotografías. Venía a hablar nada más de mi admiración hacia esos hombres que sin tener ninguna cultura, viviendo en pueblitos perdidos en Francia, no sabiendo ni siquiera que era un ferrocarril, cómo se aventuraron a venir a un nuevo mundo. Ciertamente dicen que la necesidad tiene cara de hereje, ¿verdad? Y entonces, pues quizá las carencias que tuvieron allá en Francia los hicieron venir a México, viéndolo como una panacea. Pero realmente es lo que yo quería de participar más que nada, la admiración que tengo por todos ellos. Porque siendo agricultores, siendo pastores y no teniendo una mayor formación académica, se lanzan a la conquista de un mundo. Ahorita se habla mucho de la inmigración y cómo los migrantes casi causan pavor en el país a donde llegan. Y yo creo que con mucha honra podemos decir que los franceses que llegaron a Morelia, como han de haber llegado a muchas otras partes, no venían con una mano pidiendo a ver que les ayudaran. Venían dispuestos a trabajar, venían dispuestos a hacer conocer su cultura, a dar a conocer su cultura. Aquí están algunos de los franceses, Monsieur Margaillan, Monsieur Robert, y en la parte baja, pues está lo que era mi familia, los Olivier, que de 9 hijos, 4 vinieron a México. Quiero decir que no la tenían fácil, entonces venían ellos a tratar de hacer fortuna. Admiro muchísimo otra cosa de los franceses que llegaron aquí a México, que nunca vinieron con el afán de aplastar unos a otros, sino se tendían la mano
uno podía tener éxito en algo y es porque le tendía la mano al otro para que pudiera subir también. Claro está, ya decía nuestro primer ponente, que los commis voyageurs, como se llamaban los agentes viajeros de aquella época, dieron a conocer la mercancía francesa en diferentes ciudades del estado de Jalisco. Fue lo mismo en Michoacán. Pero estas personas que fueron y que se establecieron fuera de lo que era Morelia, la capital, trataron también ellos de hacer algo más, creando así molinos de arroz, molinos de harina. Desde luego, bueno, honro la memoria de mi padre, un molino de aceite. Cuando yo creo que aceites en los Alpes, pues conocerían el de Inés nada más, ¿no? Pero como todos ellos vinieron con ese afán de que no me metan las zancadillas Oaxaca, todos ellos venían con el afán realmente de ser personas productivas. De veras que ahora que hablan tanto de los migrantes, considero lo que fueron estos migrantes del siglo pasado para México y para Francia. Primero porque dieron a conocer otra cultura, porque trajeron ellos fábricas quizá que ya estaban un poco más modernas que las de México, pero cómo supieron integrarse al país que les dio la acogida. Ninguno vino con un ataque a México y la prueba es que vinieron las revoluciones y vinieron tantos problemas y ellos guardaron siempre la amistad con todos sus amigos mexicanos y con los otros extranjeros que había, llámense alemanes, españoles, con todos guardaron siempre una buena relación. De veras que para mí es un orgullo el poder decir que tengo una doble nacionalidad. Respeto a Francia, respeto a México, admiro lo que cada uno ha hecho. Por eso me gustó trabajar tanto en la cuestión cultural de Morelia. Trabajé en la Alianza Francesa, como tú decías, pero ya antes había sido maestra talachera en muchas escuelas y también trabajé como profesora en la Universidad Michoacana. Entonces, al ver esto, me vino la idea de realmente hacer de la Alianza Francesa no nada más un centrito donde se aprendía un idioma, sino un verdadero centro cultural. Que lo que ve de cultura en Morelia pudiera, digamos en alguna forma, irradiar de la Alianza hacia afuera. Teníamos formación de maestros y también me enorgullezco de que muchos de los métodos usados en Francia fueron creados en Morelia o con el equipo de Morelia. Colaboramos muchísimo con lo que fue el Centro Pedagógico de la Embajada de Francia en México y muchos de los métodos que ellos crearon fueron comenzados aquí en Morelia, implementados en Morelia. La formación, yo creo que de maestros nos dio una irradiación en toda la ciudad. No se conocía realmente otra cosa más que la Alianza Francesa y lo que había hecho por el francés y por la cultura francesa. Esa cultura francesa se puede traducir por los restaurantes muy buenos franceses dentro de la cultura culinaria, por la cuestión de metodología para la enseñanza del idioma, por la cuestión de cómo llevar una biblioteca, porque lo aprendieron ahí también para las bibliotecas públicas. Y pienso que un orgullo para todos nosotros es que en las casas nos enseñaran el francés. No nos permitían usar el español. Decían, el español tienes toda la oportunidad de hablarlo en la calle, aquí se habla francés. Entonces nos hicieron aprender el idioma y poder manejar los dos idiomas como si fuera nuestro propio lenguaje de expresión. Creo que eso lo debemos a nuestros papás y es un orgullo poderlo decir que lo tenemos. La cuestión también del ser un centro cultural atrajo a muchos artistas desde ese momento en Francia.
Y también cuando Francia me quería imponer un poco los artistas franceses, yo les decía, primero vamos a conocer lo mexicano, vamos a conocer lo moreliano, vamos a impulsar a nuestros muchachos. Y fue así que les conseguimos becas para que ellos pudieran irse al extranjero. Fue así con la ayuda de ILIFAL, que año tras año, yo creo que durante fácilmente 15 años, obtuvimos becas para nuestros maestros, para que fueran formados, fuera en Quebec o fuera en Francia, pero que tuvieran algo más que las demás personas que enseñaban el francés. En un principio también decían que, ya no me tocó verlo, que muchos libros de la universidad estaban en francés y les exigían a los médicos saber francés. Eso lo retomamos un poco después, haciendo programas de radio para la televisión, de periódicos, de publicaciones, para dar a conocer otra vez el francés y retomar el momento cultural de Francia. Pues por eso no traje nada de material ni de fotos. Creo que nuestros almacenes pues son los mismos que los que hemos visto en las otras ciudades. Personas que trataban de mostrar las mejores telas que venían de Francia, la moda, etcétera. Pero creo que lo más importante de todo es la irradiación que tuvo el francés en Bélgica. Estoy planeando ahorita y me gustaría hacer una invitación a mis colegas de la publicación del libro, hablando de los otros franceses que crearon también o que recrearon Francia en Morelia. No fueron los grandes almacenes ni las grandes fábricas, fueron los pequeños franceses de todos los días que sembraron en su derredor algo de amistad y algo de amor a Francia. Yo creo que todos ellos sabían jugar a los bolos, a la belote, que sabían expresiones francesas, que convivíamos con ellos todo el tiempo como familiares. Estoy planeando eso de hacer dar a conocer los franceses que vivieron aquí en Morelia de una forma pues más silenciosa, pero que de todas maneras se crearon una comunidad francesa. Entonces una invitación que les hago a todos y también una invitación a que vengan a Morelia. Me daría mucho gusto conocerlos personalmente y poder tener intercambios entre nosotros. No tener cada quien nuestro castillito, sino ser realmente unos portadores de cultura francesa. Gracias. Muchas gracias, María Luis. Pues no vamos a echar en saco roto esa invitación a ir recopilando anécdotas de la microhistoria, que finalmente es lo que hace la historia. Nos sigue esas anécdotas familiares y, como dices, microempresarios, que no son necesariamente los grandes capitalistas que fundaron bancos o fábricas. O sea, la gente, digamos, común y corriente, que realmente es la que conforma una comunidad. Y eso es parte de lo que hemos querido rescatar en 500 años de presencia francesa en México, este libro que estamos ahora presentando, pero siempre cabe espacio para mayor investigación y, por supuesto, si tienen, rescatan historias familiares, conocen personas que entran dentro de este perfil de gente, digamos, anónima, pues bienvenido a compartirlo, por favor. Estamos abiertos a ir juntando esa información para lograr presentarla y darle voz a los que no necesariamente la tienen, o cuya voz no se escucha, o que pasan desapercibidos. Así que muchas gracias por esa aportación, María Luis. Lo tomaremos en cuenta y, por supuesto, también siempre invitados a ir a Morelia, donde nunca faltan actividades culturales y, bueno, una Siempre ciudad será hermosa. de cultura y amistad. Así es. Gracias. Y bueno, hablando de otra ciudad que es maravillosa, muy, muy bonita, pues es Oaxaca, evidentemente. Quien nos va a hablar de ella el día de hoy es Rafael Arnaud, que también, bueno, de obvias raíces francesas, como el apellido lo indica, que no podría ser más clara la liga con Barcelona que con ese apellido Arnaud. Rafael es odontólogo, tiene una maestría en educación, nació y, bueno, vive en Oaxaca, donde desde hace ya más de 30 años hace reuniones familiares donde justamente se preserva la memoria familiar
Y bueno, como dato curioso, bueno, fue scout ahí en Morelia, bueno, y ahorita no recuerdo el nombre de la fundadora de los scouts en México, que está precisamente enterrada ahí en San Paul, en el Valle de Barcelona. Pero bueno, los nexos con Francia están por muchos lados, muchas veces insospechados. Así que bueno, Rafael, muy buenas noches. Vamos a hablar de Francia en Oaxaca. Muy buenas noches a todos. Como los que me han antecedido, debo decir que es un honor. Específicamente voy a hablar de la comunidad más grande de descendientes franceses, que es la familia Arnaud, en Oaxaca, por supuesto. Para mí la historia es como una ventana con una reja que me permite asomarme al pasado y así aprender y disfrutar lo que yo veo a través de esta ventana, pero no la puedo traspasar más que con una fecunda imaginación. Un poco refiriéndome a símbolos, hemos adoptado un blasón y un logotipo creado por una de nuestras familiares, experta en diseño gráfico, que es el del lado izquierdo, la imagen que representa todas las 6 letras del apellido Arnaud. Les Tuiles. Está a 7 kilómetros de Barcelona, es una ciudad muy cercana a Barcelona, y en ese lugar, curiosamente, se llama así porque proviene de la palabra teja o ladrillo. Perdón que interrumpa, señor Rafael, no sabe su presentación, por si nos la puede compartir, por favor. Gracias, muy amable. Muy bien. Listo, ya quedó. Bueno, pues reiniciando, pues esta es un poquito la historia de mi familia, como ya les había yo mencionado. Radicados en Oaxaca, en el sureste de México, justamente donde se juntan, donde confluyen la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, es decir, en el nudo mixteco, cerros por todos lados. A mí me gusta mucho la historia, siempre me ha llamado la atención, aunque mi profesión no es precisamente muy histórica, la odontología. Sin embargo, es parte de mi afición. Los imágenes a las que me refería, que representan a la familia, un blasón y un logotipo. Y bueno, este lugar, Les Tuiles, por cierto, está enclavado en antes llamado Bajos Alpes, y en 1970 se renombran el departamento de Bajos Alpes por el de Alpes de Alta Provenza. Muy cercano, a unos cuantos kilómetros de Barcelona, hacia el rumbo del aeropuerto, el pequeño aeropuerto que hay en Barcelona, que está prácticamente a la mitad entre Tuiles y Barcelona. Esta ciudad es fundada en 1790 y les comentaba que su nombre proviene del occitano, que significa teja o ladrillo. Bueno, este es el acta de nacimiento de mi abuelo.
Pablo Fermín Arnaud Jover, que nace el 25 de enero en Les Tuiles. Aplico aquí el estilo castellano de los nombres y apellidos para no perderme un poquito en la genealogía. Pablo Fermín, mi abuelo, es hijo de Casimiro. Siempre nosotros fuimos enseñados a hablar el español, un poco al contrario de lo que decía quien me antecedió. En algún momento algo ocurrió que el abuelo tomó la decisión de que no habláramos francés. Y no se habló más el francés en la familia. Pues son los ancestros de Pablo Fermín, allá en Tuiles, todos ellos de Tuiles. He tenido la oportunidad de ver las actas de nacimiento, las actas de defunción, actas de matrimonio, que me permiten haber elaborado todos estos documentos. En Oaxaca, muy cerca de la ciudad de Oaxaca, en un lugar llamado San Nicolás Quialana, ahí se asentó una hacienda muy importante, muy grande, llamada la hacienda precisamente de San Nicolás. En ese lugar vivía una familia de ascendencia española. Y lo curioso es que esa hacienda era como una especie de prisión muy grande, tenía su capilla, ahora estamos viendo en estas imágenes las ruinas, y ahí mismo participaban de la misa, pero jamás salían más allá de la puerta de la hacienda. Más bien, un buen día entró a esa hacienda don Pablo Arnaud y conoció a una señorita que nació justamente en esa hacienda de San Nicolás de Alana, doña Justa Edo Castellanos, mi abuela. Un poco de genealogía de mi abuela. Ella es hija del español Manuel Ortiz, de Rosenda Castellanos Rey, y es una de las 6 hijas de don Manuel. Como la gran mayoría de los barceloneses, a los 19 años, muy joven, se embarca mi abuelo en San Nazario, en el vapor La Navarra, y de ahí hacia el puerto de Veracruz, haciendo una escala en Cuba. Y eso nos contaban que muchos de sus paisanos cruzaron el Atlántico en este barco en busca de una vida mejor. Como ya bien lo dijeron, el abuelo era descendiente de una familia humilde, de agricultores. Y así, decía el abuelo, mi madre nada más me dio un pasaje de ida a México y eso fue todo. No podía regresar. Después de 3 semanas llega al puerto de Veracruz y de inmediato, con una carta de recomendación, va a la Ciudad de México y empieza a trabajar en la tienda La Ciudad de México, como ya hemos escuchado, prácticamente en todos lados había tiendas llamadas La Ciudad de México, propiedad de un paisano. Esta es una tienda que se encuentra, el edificio todavía, en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, ¿no? Vecino del Zócalo. Don Pablo en 1905 se traslada a la ciudad de Oaxaca acompañado de algunos de sus paisanos, Luis Gaimar, Adolfo Donadier, que se encuentra justamente en esta imagen, en una cacería. Y ya estaban aquí en Oaxaca los hermanos Gustavo y Luis Belón y Víctor Odifré, así como don Luis Bernard. En Oaxaca se inicia trabajando, para variar, en una tienda llamada La Ciudad de México, propiedad de don Gustavo Belón.
Cuando él llega a Oaxaca, se encontraba en la calle de Hidalgo, enfrente de la Alameda, a un costado del Zócalo, donde originalmente se ubicó esta tienda, en los portales, en el Portal de Flores, que así se llama, frente al Zócalo de la ciudad. Con el paso del tiempo y muy al estilo de sus paisanos barcelonetes, contaban que después de unos años de trabajo, ellos podían ahorrar y establecerse. Y así lo hizo don Pablo junto con el señor Donadier, y compran e instalan una pequeña tienda en un poblado cercano a la ciudad de Oaxaca que se llama Cimatlán de Álvarez. Ahí, como ya les había yo comentado, muy cercano a Cimatlán está la hacienda de San Nicolás Quialana, y él en sus ventas y paseos y todo esto conoce a mi abuela, se casan, los apadrina precisamente don Adolfo Donadier, su paisano y socio. También él, persona muy trabajadora, se dedica a la compraventa de la semilla de alfalfa, de los abarrotes, y también se hace cargo de la administración de correos de San Pablo Huixtepec, otra población muy cercana a la ciudad de Oaxaca. Es a donde podríamos decir que se funda la familia Arnaud. De don Pablo y doña Justa nacen 12 hijos. El quinto de ellos, Pablo Agustín, mi padre. La familia va creciendo. El mayor de ellos, mi tío Alfonso, después mi tío Luis, mi tío Eduardo, mi tío Pedro. Ellos eran los mayores y recibieron algunos beneficios precisamente de la comunidad francesa, que ya no fue posible para los menores porque, diciéndolo un poquito poéticamente, ya sonaban los tambores de guerra en Europa. Ellos estudiaron en Barcelona, los 4 hermanos, gracias a un comité de ayuda a franceses en el extranjero, presidido por el señor José Loto, que también era accionista del Palacio de Hierro. Estos son mis 4 tíos que vivieron allá en Francia y estuvieron algunos años, ¿verdad?, para hacer lo que sería el equivalente a la secundaria y bachillerato aquí en México. Fue cuando pudo regresar a su patria mi abuelo, sabiendo que su madre estaba enferma y aprovechando para acompañar al menor de sus hijos, mi tío Pedro. Se embarca y después de 3 semanas de viaje, pues llega a Barcelona, de ahí a Tuiles, y en la parte alta, porque Tuiles está compuesto por una serie de comunidades, de pequeños caseríos. Algo curioso es que cuando los 4 hermanos mayores van a Francia, el quinto hijo, Pablo Arnoaedo, mi padre, asume el doble papel de hermano menor de los que se fueron a Francia y de hermano mayor de los que se quedaron en Francia, en México. Es el joven de overol que se ve en esta imagen. En 1928-1931, terribles terremotos destruyen la ciudad de Oaxaca. Los historiadores de nuestra ciudad nos dicen que aproximadamente 1/3 de los habitantes de la ciudad de Oaxaca falleció. Otro tercio decidió emigrar a Puebla, la Ciudad de México, y 1/3 quedó a vivir aquí en la ciudad de Oaxaca, porque no tuvo más remedio. Así de tremendos fueron, y a la familia le ocurrió un desastre que afortunadamente no cobró vidas para la familia. Viviendo ellos, estando en Cimatlán de Álvarez, donde tenían su casa, se derrumbó completamente y tuvieron que salir
cuentan los tíos, por un agujero que se hizo en la pared, por el mismo derrumbe, y salvaron la vida a todos ellos. Razón por la cual el abuelo reconstruye la casa y la abuela decide irse con los más pequeños a la Ciudad de México a probar suerte con una tienda de telas en la calle de Correo Mayor. Esta foto me gusta mucho porque al reverso escribe el abuelo precisamente que su actual casa en Oaxaca está hecha para resistir los temblores, con carrizo, tejamanil, con puro material muy ligero. Así reconstruyó esa casa de Cimatlán, que le había costado, por supuesto, mucho trabajo. ¿Qué era lo que se dedicaba el abuelo? Al campo, fundamentalmente, y así los hijos, cuando los mayores regresan de Francia y los menores crecen, se dedican a apoyar a su padre en la agricultura, en la ganadería, e instalan también un trapiche que muele la caña para fabricar panela, que era la manera de endulzar. Entonces no estaba la azúcar refinada. Y bueno, era uno de los principales introductores de leche a la ciudad de Oaxaca y a los valles centrales. En ese lugar, en San Pablo Huixtepec, empiezan a perforar pozos, empiezan a ser los primeros pozos que dotan de agua a la región. Muchos de esos pozos todavía están activos y han hecho un lugar importante de agricultura, toda esta zona de los valles centrales de Oaxaca. Desafortunadamente, el azúcar refinada llega a nuestro estado, a nuestra ciudad, y pues ya no era negocio la panela, y se tuvieron que cerrar los 3 trapiches de caña que tenía la familia. Y también se inicia el éxodo del campo a la ciudad porque empezaron a verse casos de inseguridad en la tenencia de la tierra. Así la familia en 1946 se inicia en el comercio de productos farmacéuticos, motivados por una de mis tías que cursó la carrera de farmacéutica. De las familias prominentes de origen francés que se establecieron en Oaxaca, algunas emigraron, otras se fusionaron, otras más desaparecieron y algunas se redujeron. Después de la familia Arnaud, que es la más numerosa, puedo citar a las familias Donadier y Audifret, que no suman más de 100 descendientes, y todavía algún sobreviviente de la familia Bedón. De la familia Arnaud nos contamos hasta 2019, que fue la última vez que nos reunimos, antes de que se iniciara todo este complicado asunto sanitario que vivimos mundialmente, 474 miembros de la familia. Por supuesto que es la comunidad de francodescendientes más grande que existe en Oaxaca. Nietos, bisnietos de don Pablo, tataranietos ya. Se formaron 10 familias y procrean a la tercera generación a la cual yo pertenezco. Y aquí básicamente los números, se los estoy citando, cada una de las familias. Por cierto, la familia más grande es la familia Arnaud Carreño, que también es la mía. Somos 89. Y bueno, algunos ya han fallecido. 37 de toda esta nómina han fallecido. Casi todos vivimos en la ciudad de Oaxaca. Una rama muy importante, particularmente la familia Arnaud Pérez, vive en Veracruz, a partir de la ciudad de Córdoba, Orizaba, que es a donde se asienta mi tío Pedro, y otros en la Ciudad de México, y algunos, pocos, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos y en algunos países de Europa. En la actualidad, pues la mayor parte, como ya he dicho, de las familias descendientes de don Pablo
se dedica al ejercicio profesional privado, al ejercicio profesional público, a la docencia, al comercio. No es la mayoría de los comerciantes. Respecto al servicio público, han habido en la familia, entre otros, presidentes de asociaciones profesionales, de servicio, directores de hospitales, presidentes municipales, diputados federales, secretarios de gobierno, un gobernador del estado. Y pues ya ninguno de los miembros de la familia se dedica a la agricultura, que es aquella que empezó con tanto esfuerzo el abuelo y nuestros padres. Siempre, siempre buscando un mejor modo de vida. A partir de 1991, con la convocatoria de algunos primos y curiosamente ante el velorio de uno de los tíos y el comentario de, pues ya se están yendo los viejos, tomamos la decisión de hacer las reuniones familiares que se hacían cuando vivían los abuelos. Al fallecer los abuelos, desaparecieron esas reuniones. Y de manera ininterrumpida, desde 1991 hasta el 2019, se realizaron las 29 reuniones familiares, cada año en fechas próximas al 14 de julio. Promedio de asistencia, por diversas razones, de 150 miembros de la familia. En 1920, 1991, por razones obvias, no sé, en 2021, perdón, 2020-2021, se suspendieron tales reuniones debido a la contingencia sanitaria, ¿no? Algunas imágenes de las reuniones. La primera reunión, todavía vivían los que nosotros con mucho cariño les llamábamos nuestros viejos, nuestros amados viejos. De izquierda a derecha, bueno, en la primera imagen de arriba está mi padre, mi madre, mi tío Adrián, con mi tía Juanita, mi tía Rosita, mi tía Anita, mi tío Lalo, mi tío Raúl, mi tía Coti, mi tía Tere. Ella todavía vive, de la segunda generación, es la única sobreviviente. Y así se empezaron a hacer las reuniones en diferentes años, de verdad, como ya les he comentado, siempre muy alegres. A veces unos podían venir, al año siguiente venían otros, pero siempre muy, muy nutridas esas reuniones, muy alegres, que nos fueron fortaleciendo mucho a la familia Arnaud. La última reunión, en 2019, pues bueno, no sabíamos lo que iba a pasar, no teníamos idea de que, tal vez no la última, pero sí que íbamos a tardar un rato en volvernos a ver. El Ayuntamiento Constitucional de San Pablo Huixtepec siempre nos ha reconocido. De hecho, uno de mis primos, mi primo Alfredo, en paz descanse, recientemente fallecido, él fue presidente municipal. También mi tío Alfonso también fue presidente municipal de San Pablo Huixtepec. Y ellos siempre recuerdan el papel que jugó la familia Arnaud en esta población. Este es un muy sencillo homenaje a quienes siempre hemos admirado y respetado, a quienes han marcado el camino que ahora seguimos sus hijos y sobrinos, y detrás nuestro, nuestros hijos, y los hijos de ellos que ya lo empiezan a caminar, a quienes hicieron tan grande y honorable el apellido Arnaud, que lo llevamos con orgullo y dignidad, a los grandes, a nuestros mayores, a nuestros amadísimos viejos. Y esta frase que acuñé, que por cierto resultó publicada en un libro de raíces francesas en México, donde también algo escribo acerca de mi familia, digo que si no quieres que la historia la cuenten por ti, ayuda a contarla. La familia Arnaud Ríos, mi familia, mis 3 hijos, mis 2 nueras, mi yerno, mi nieto Rafa, mi nieta Alondra y mi nieta Paloma, la más jovencita.
Muchas gracias por su atención. Merci beaucoup. Muchas gracias, Rafael. Pues realmente es interesante escuchar 4 versiones, 4 perspectivas de la experiencia del asentamiento francés en provincia y de esta exposición de Rafael. Me llama la atención cómo contrasta con la de Marie Louise, en cuya casa se hablaba el francés, en el caso de Rafael de los Arnaud en Oaxaca, se los prohíben. Entonces, es una muestra más de cómo la inmigración se vive de manera tan distinta y por eso es tan importante que cada uno de nosotros aportemos nuestro punto de vista, nuestra perspectiva para tener una historia mucho más comprensiva, más global, más humana a nivel individual. Vamos a abrir, ya, les agradezco muchísimo la paciencia, nos hemos pasado más de lo habitual, lo cual es normal, somos 4 ponentes, pero bueno, en caso de que tuvieran preguntas, las pueden formular a través de la pestañita del chat abajo de su pantalla. Mientras tanto, mientras formulan alguna, pues quiero agradecer a nuestros 4 participantes su colaboración para este libro de 500 años de presencia francesa en México, el cual, como saben, está disponible para su venta. Lo pueden encontrar directamente en la asociación, pueden comunicarse con nosotros o mandar un correo a informes@rfm.org.mx, donde, bueno, pues ya les expondrán todas las condiciones para hacérselos llegar. Pero bueno, por lo pronto les voy a agradecer muchísimo si lo promueven, lo recomiendan. Se acerca diciembre y la temporada navideña puede ser un muy buen regalo. Así que ya saben qué darles a sus familiares para justamente promover esa memoria familiar y ese espíritu de recuperación histórica que necesitamos realmente fomentar. Desarrollar raíces, nutrirlas para tener individuos y comunidades más sanas. No sé si ya tengamos alguna chat, ¿alguna? No tenemos ahorita pues, más intervenciones. Yo creo que a lo mejor ya están un poco cansados. Sergio Así que Valerio bueno. quiere hablar, levantó la mano. No vi. Sí, adelante. Ahí está, tiene cerrado el Bien, botón. gracias. Bueno, nada más para contestarte la pregunta de los fotógrafos, a Jacques Paire. En el fondo fotográfico que está en Barcelonet, en el museo, hay muchas fotografías acerca de los barceloneses en Guadalajara. Y los fotógrafos son varios. Entre ellos está J. Adamo, P.B. Barnés, Carlos Barrier, Alfred Briquet, Abraham Delgado, Frédéric Fidot, que es uno de los socios también de las fábricas de Francia, de las fábricas de Francia, Librado García, Arturo González, Jacques Loan, José María Lupercio, Pedro Magallanes, Octaviano de la Mora, Francisco Ríos, Jorge Stahl y Charles B. White. Entonces, las fotografías son de fotógrafos que tienen sus propios ya talleres y algunos son muy buenos. Y otros como Frédéric Fidot fue de los franceses que vinieron y se aficionó a la fotografía, entonces tiene un bastante amplio archivo fotográfico. Pues muchas gracias, Sergio. Sí, bueno, de esos nombres que recitaste, bueno, hay varios que sí son muy conocidos, Alfred Briquet, C.B. White, en fin, son una joya de fotografías, ¿no? Realmente es fascinante el despliegue arquitectónico que realizaron para, bueno, brindar el mejor marco posible para los almacenes. Tenía curiosidad también de la ciudad de París, el almacén que está, bueno, o que estaba, más bien dicho, en la Plaza de Armas en Guadalajara. Si sabes qué lo ocupa actualmente ese predio. Sí, es un edificio que todavía existe. Es en 16 de septiembre y Morelos, creo. Ahora está un almacén comercial que se llama Milano. Está enfrente de otro almacén que es Suburbia.
Entonces, esas dos esquinas pertenecían a lo que era la Ciudad de México y lo que era el Nuevo París. Pues muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien más tenga más dudas, ahorita es el momento de expresarlas. Por lo pronto, pues sí. Gracias por compartir sus experiencias personales y por las sugerencias. Efectivamente, sí hay que continuar muchísimo con la recopilación de anécdotas familiares. Eso es una tarea que nunca va a terminar. Todos los días, bueno, seguramente ahora con este tema de la pandemia, pues se surgirán historias como, bueno, por ejemplo, las reuniones de familiares de los Almos suspendidas 2 años. Ya veremos, así repercusiones podremos ver en muchos ámbitos. Y bueno, eso es lo que nutre la historia cotidiana y bueno, la misma que queremos ver reflejada en los libros. Veo entre los comentarios el de Francisco Latapi, que mandó correos y no ha recibido todavía la información sobre la cuenta para depositar del libro. Lo vamos a revisar y se la mandamos muy pronto, por supuesto. Gerardo Ponce, felicidades y gracias a todos. Lo hago extensivo a todos. Pues bien, les agradezco entonces nuevamente. Yo creo que ya podemos dar por concluido, lo vamos a dejar y perdón que interrumpa. Sí. ¿Le podríamos dar palabra al señor Marco Carrillo para hacer una mención de una expogenealogía que va a haber próximamente? Por supuesto. Adelante. Señor Marco. Carrillo, muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Marco Antonio Carrillo Bogar y me da gusto estar aquí en este evento. Y nada más para anunciar, ya hemos recibido la confirmación por parte de Lucía Teruel y la gente que dirige Raíces Francesas en México para que podamos participar en la Expo Genealogía que viene el día 29 y 30 de octubre, va a ser en el Pepsi Center. Estuvimos hace 2 años ahí con un stand, estuvo muy interesante, recibimos mucha gente que anda buscando su genealogía y que son de origen francés. Yo, por mi parte, soy un genealogista dedicado al tema y lo que le vamos a decir es que están todos invitados pronto en la página y los comunicados, el email y la página de Facebook de Raíces Francesas. Se va a dar a conocer todo para que nos podamos inscribir, participar. Una de las oportunidades que vamos a tener es que el libro del que estamos hablando en este evento lo vamos a presentar allí para poderlo vender y exponerlo a la gente y a los que participan. Y entonces, pues les queríamos mencionar esto para que estén listos y vean la información y podamos asistir. Claro que sí, Marco Antonio, muchas gracias. Yo, de hecho, recuerdo que hace 2 años participé en Expo Genealogía y realmente sí es un evento muy interesante que se lo recomiendo a todos. Ya sea que vayan en presencial o participen en línea, muchos de los eventos son accesibles en línea también, entonces, bueno, no hay pretextos para no participar y rescatar ese pasado familiar. Muy bien. Pues, tenemos aquí felicidades a todos de parte de Mónica Ortiz Zavala, María de los Ángeles, todas las participaciones fueron muy interesantes, muchas felicidades. Ivonne Ponce, muchas felicidades, increíble. Valeria Olivier, muchas felicidades. Gerardo Ponce, bueno, felicidades, gracias a todos. Pues muy bien, creo que con eso queda claro que todos aprendimos y realmente disfrutamos esta presentación con nuestros 4 coautores. Los recuerdo, Sergio Valerio, Gerardo Proal, María Luis Olivier y Rafael Arnaud. Muchas gracias nuevamente por haber participado en el libro y por su presencia el día de hoy. Pues sobre estas palabras me despido, los invito para nuestra próxima reunión. Estén pendientes, ya les estaremos mandando, compartiendo la información. Y bueno, muchas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches.